¿Cuáles son los principales sectores en los que vemos transacciones de financiamiento mixto? ¿Y quiénes son los inversionistas más activos? Cada año, Convergence publica su informe resumen sobre el mercado y ecosistema de financiamiento mixto. En el 2022, este informe se centró en la financiación mixta para la mitigación y adaptación al clima. Exploremos algunas tendencias juntos. Según Convergence, un promedio de 56 acuerdos o transacciones logran alcanzar un cierre financiero cada año, sumando aproximadamente 10.000 millones en valor total por año. Tras la desaceleración del mercado producida por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 en el 2020, hemos observado un ligero repunte en el 2021. El cambio climático ha sido un enfoque prioritario del mercado de financiamiento mixto, representando más de 2/3 del volumen total de financiamiento en la última década. En cuanto al ecosistema en general, los sectores con la mayor actividad de financiamiento mixto han sido la energía, los servicios financieros y la agricultura. Pero, ¿quiénes son los inversionistas más activos? Las instituciones financieras de desarrollo son los inversionistas más activos en el mercado de financiamiento mixto. Estos incluyen la Corporación Financiera Internacional, IFC, que es parte del Grupo del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Holandés, FMO, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Africano de Desarrollo, ADB. Los inversionistas de impacto que invierten con frecuencia en estructuras de financiamiento mixto incluyen CENIARD, Calvert Impact Capital, Oikocredit y Responsability. Y entre los inversionistas comerciales más activos se encuentran Standard Chartered Bank, Societe Generale, Grupo Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financiero, Grupo HSBC. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de los inversionistas comerciales participan en transacciones de financiamiento mixto de forma puntual. Menos de 1/3 de los inversionistas comerciales han participado en 3 o más transacciones. ¿Por qué? Veamos 4 desafíos para movilizar capital privado a escala. Número 1. Los donantes carecen de estrategias y planes de acción dirigidas a la movilización de recursos del sector privado. Número 2. Se evidencian bajos niveles de participación coordinada de los gobiernos nacionales y supranacionales de los países en desarrollo y los recursos internos disponibles. Número 3. Poca diseminación de información y transparencia limitada con respecto a las estructuras de financiamiento mixto sobre la rentabilidad de información comparativa en general. Número 4. La falta de intermediación financiera en el mercado de finanzas combinadas. La buena noticia es que los inversionistas privados y comerciales están cada vez más interesados en direccionar capital hacia el apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero estos recursos solo pueden movilizarse a escala si se dispone de suficiente capital concesional. Como desarrollador y fomentador independiente del ecosistema, Convergence ha presentado recomendaciones sobre cómo movilizar la inversión privada a escala a través de financiamiento mixto. Por ejemplo, los donantes deben hacer de la movilización del sector privado un pilar fundamental de su estrategia y convertirlo en un indicador clave de rendimiento para aquellos acreedores y beneficiarios de los recursos. Los gobiernos de los países en desarrollo pueden crear un entorno propicio para la financiación mixta. Los bancos multilaterales de desarrollo regionales y nacionales pueden actuar como originadores y propulsores de soluciones. Las asociaciones de inversionistas institucionales nacionales pueden movilizar financiamiento en moneda local. Las instituciones y participantes en general deben apoyar el alcanzar escalas centrándose en las estructuras de fondos probados y replicables y buscar lanzar vehículos de agregación. Para explorar más tendencias de financiamiento mixto, favor lea el informe estrella anual de Convergence.